Springfield era un lugar que aparentaba ser la representación perfecta del sueño americano, con sus casas impecables y familias ejemplares. Entre estas, la familia Bennett destacaba por su aparente perfección. Robert, el patriarca, era un empresario de éxito, conocido por su disciplina y respetado en la comunidad, mientras que Sarah, su esposa, era una querida maestra que irradiaba bondad. Sus hijos, Thomas y Emily, parecían reflejar esa armonía familiar. Él, un joven prometedor que planeaba seguir los pasos de su padre, y ella, una adolescente soñadora que anhelaba ser artista. Sin embargo, detrás de esta imagen idílica, se ocultaba una verdad oscura que amenazaba con destruir la estabilidad del hogar. A medida que crecían, la relación entre Thomas y Emily, que siempre había sido cercana, comenzó a tomar un giro inesperado y peligroso. Thomas, incapaz de controlar sus pensamientos hacia su hermana, se encontró atrapado en una creciente obsesión que lo atormentaba. Por su parte, Emily, confundida por los cambios en su hermano, también comenzó a desarrollar sentimientos que cruzaban los límites de lo fraternal. Aislados en su confusión, ambos se refugiaban en momentos de soledad cuando sus padres no estaban presentes, intentando comprender la naturaleza de su conexión. Sin embargo, esta relación clandestina se convirtió en una trampa emocional de la que parecía no haber salida, poniendo en peligro la frágil fachada de perfección de los Bennett. A medida que el vínculo secreto entre Thomas y Emily se intensificaba, sus emociones contradictorias y el peso de su relación prohibida comenzaron a afectarlos profundamente. Ambos se encontraban atrapados en un abismo emocional del que no sabían cómo salir. Thomas, consumido por la obsesión y la culpa, trataba de encontrar formas de lidiar con sus sentimientos, mientras que Emily buscaba alivio escribiendo en un diario oculto, detallando sus pensamientos más oscuros. Sin embargo, su creciente aislamiento y comportamientos extraños empezaron a despertar sospechas entre quienes los rodeaban, marcando el inicio de una tragedia inevitable. La detective Julia Harper, intrigada por la conducta distante de los hermanos, inició una investigación que amenazaba con exponer los secretos de la familia Bennett. La creciente tensión no pasó desapercibida para Gary, el vecino y amigo cercano de la familia. Observador atento, comenzó a notar las escapadas nocturnas de los hermanos hacia el bosque y su comportamiento cada vez más errático. Aunque intentó desestimar sus sospechas al principio, las señales eran demasiado claras. Las miradas furtivas, las conversaciones en susurros y el nerviosismo que mostraban al ser vistos juntos en lugares apartados. Con el paso del tiempo, la preocupación de Gary creció, llevándolo a vigilar de cerca sus movimientos. Todo indicaba que algo oscuro estaba ocurriendo entre Thomas y Emily. Y mientras la presión aumentaba, las grietas en la fachada de perfección de la familia Bennett comenzaban a hacerse más evidentes, acercando la historia a un desenlace devastador. A medida que avanzaba el otoño de 2023, el vínculo entre Thomas y Emily se desmoronaba rápidamente, llevando a ambos al borde del colapso emocional. Emily, desesperada por encontrar normalidad en su vida, intentó socializar más y entablar una relación con un compañero de clase llamado Jason. Sin embargo, cada interacción la llenaba de ansiedad y la constante sensación de que su oscuro secreto estaba a punto de salir a la luz. Incapaz de desconectar sus pensamientos de Thomas, se distanció de Jason, profundizando aún más su aislamiento. Mientras tanto, Thomas, al percibir que Emily se alejaba de él, se hundía en una obsesión cada vez más peligrosa, convencido de que su conexión era única y que nadie debía interferir en su vínculo. Los celos y el miedo al abandono llevaron a Thomas a comportarse de forma cada vez más agresiva, estallando en ira cada vez que veía a Emily interactuar con otros chicos, incluso si solo eran amigos.
La intensidad de su obsesión alcanzó niveles alarmantes, y la resistencia de Emily por llevar una vida normal solo alimentaba su desesperación. Mientras Thomas veía cómo Emily intentaba distanciarse, su pánico aumentaba temiendo perder el control sobre su relación. Las grietas en su vínculo se hicieron evidentes, y el frágil equilibrio que mantenían estaba a punto de romperse, amenazando con desencadenar consecuencias irreversibles para ambos y sumergir su mundo en una tragedia inevitable. A medida que noviembre de 2023 avanzaba, la presión de Thomas sobre Emily se tornaba insostenible, intensificando su manipulación emocional. Thomas convencía a su hermana de que debían huir para preservar su vínculo, prometiéndole que en un lugar lejos de su familia y la sociedad podrían vivir sin ser juzgados. Desesperada y agotada por la culpa, Emily finalmente cedió a sus demandas. Comenzaron a planear cada detalle meticulosamente, llevar solo lo necesario, abandonar sus teléfonos para evitar rastreos y escabullirse de la casa en plena noche, sin dejar rastro alguno. Emily vivía en un constante estado de paranoia, temiendo que su secreto fuera descubierto en cualquier momento, mientras Thomas se volvía más insistente y amenazante, asegurando que cada minuto perdido los acercaba al desastre. En esta etapa crítica, la tensión entre los hermanos había alcanzado su punto máximo, con Thomas cada vez más obsesionado y agresivo. Emily sentía que se encontraba atrapada en una situación sin salida, presa de un plan que sabía que solo podía terminar en tragedia. La manipulación y control de Thomas dejaban claro que él estaba dispuesto a cualquier cosa para mantenerla a su lado, intensificando su presión para que huyeran esa misma noche. A medida que la oscuridad se apoderaba de sus vidas y sus emociones los arrastraban hacia un abismo, quedaba claro que ambos estaban en un camino sin retorno. La tragedia ya estaba en marcha, y solo el tiempo diría si Emily lograría escapar de esa espiral destructiva o si ambos serían consumidos por su vínculo fatal. La noche de la fuga de Thomas y Emily se desarrolló como una tragedia inevitable. Mientras empacaban en completo silencio, el crujido de una tabla del suelo rompió la calma, revelando su plan ante Robert, su padre. La confusión y sospecha en el rostro de Robert rápidamente se convirtieron en confrontación, exigiendo explicaciones. Dominado por el pánico y el miedo de perder a Emily, Thomas reaccionó con furia, empujando a su padre. La caída por las escaleras culminó con un golpe mortal, dejando a Robert sin vida. En un estado de shock y horror, Emily comprendió que su única opción era huir antes de ser atrapados. Sin tiempo para procesar el caos que habían desatado, tomó a Thomas de la mano y juntos se lanzaron a una desesperada fuga en la oscuridad de la noche. El 10 de diciembre de 2023, Springfield fue testigo de su huida llena de temor y desesperación. Con el corazón acelerado y sin un rumbo claro, Thomas y Emily escaparon de la escena del crimen, dejando atrás muerte y destrucción. Cada paso que daban estaba cargado de paranoia, sintiendo que la justicia o el pasado los acechaban a cada esquina. Sin un plan y carentes de esperanza, se refugiaban en las sombras, evitando ser vistos y consumidos por el miedo y la culpa. Su vínculo, que alguna vez había sido su refugio, se transformó en una prisión emocional. Mientras se alejaban más de todo lo que conocían, la realidad se desdibujaba bajo el peso de la tragedia, dejando sus vidas atrapadas en una carrera sin fin hacia lo desconocido. Después de semanas huyendo, Thomas y Emily encontraron refugio en una casa abandonada, donde su deterioro mental alcanzó su punto más crítico. Atormentados por la culpa, el miedo y alucinaciones del pasado, ambos estaban al borde del colapso. La detective Linda Morris, tras reunir pistas y testimonios, logró localizarlos. Sin resistencia alguna, los hermanos fueron arrestados
exhaustos por la pesadilla en la que se había convertido su vida. Emily, en un ataque de histeria, intentó convencer a Morris de su inocencia con gritos desesperados, mientras Thomas, sumido en una apatía total, se dejó capturar sin oponer resistencia, aceptando que su tragedia había llegado a su fin. Durante la inspección de la casa, la policía descubrió diarios y cartas que revelaron el oscuro vínculo que compartían. Las entradas de Emily detallaban su lucha interna, la culpa que la consumía y su impotencia ante sus sentimientos. Por su parte, los escritos de Thomas exponían su obsesión creciente, sus celos y la convicción de que nadie entendería su amor prohibido. Estos documentos se convirtieron en piezas clave durante el juicio, demostrando que ambos eran conscientes de la tragedia hacia la que se dirigían sin remedio. Las pruebas confirmaron que su vínculo no solo los había arrastrado a su propia ruina, sino que también desnudaban una historia de amor imposible que terminaría marcando su destino para siempre. La revelación de los diarios y cartas de Thomas y Emily Bennett destrozó la imagen de la familia perfecta, exponiendo los oscuros secretos que condujeron a su caída. Durante el juicio, que culminó el 25 de marzo de 2024, ambos hermanos fueron declarados culpables del asesinato de su padre, Robert Bennett. A pesar de los argumentos de los abogados sobre su deteriorada salud mental, el juez dictó una sentencia severa. Thomas recibió 25 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional en 20 años, y Emily, 20 años con opción a libertad a los 15 años, ambos bajo supervisión psiquiátrica obligatoria. La sentencia marcó el fin de una historia trágica, dejando a los hermanos hundidos en su propio abismo de culpa y desesperación. Tras la sentencia, el pueblo de Springfield quedó envuelto en un aire de misterio y temor. La casa de los Bennett, otrora símbolo de prosperidad, se convirtió en un lugar abandonado que los vecinos consideraban maldito, con rumores de sombras y voces que surgían en su interior. Sarah, la madre de los hermanos, fue hospitalizada en estado de shock, mientras Thomas y Emily, ahora en prisiones separadas, vivían atormentados por los fantasmas de su pasado. Sus vidas quedaron atrapadas en una espiral de locura y soledad, sumergidos en alucinaciones y recuerdos que nunca los dejarían en paz. La tragedia de los Bennett quedó como una advertencia sombría sobre los peligros de los secretos, mientras la comunidad trataba de olvidar una historia que dejó cicatrices imborrables.